Sandra, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por atendernos. De nada. ¿Y nos podés contar cómo es esto que está ocurriendo, que mucho se comenta pero que realmente poco se sabe? No escuché lo que hablaste antes, supongo que es por el tema de los ciberataques. Exactamente, de eso estamos hablando, Sandra, de los ciberataques. Exactamente en qué consiste, por lo menos conocer o saber algo para que esta información pueda trascender a la gente. Todo el mundo pregunta, todos nos preguntamos. Bueno, hay dos clases de estas estafas digitales. Una es cuando el consumidor informa en forma voluntaria sus datos, sí, mediante engaños, que por ejemplo lo llaman y le dicen que hemos tenido casos de jubilados, que lo llaman, que le dicen que es del ANSES, o... Bueno, ese es el cuento del tío. Sí, pero hay muchos casos de esos. Ah, sí. Sí, y le informan sus datos y solamente los datos personales de sus cuentas, por ejemplo, para depositarle sumas de dinero que el Estado le debía, o ajustes, ese tipo de cosas. Ajá. Y cuando van al cajero para cobrar la jubilación o retirar dinero, ahí encuentran que fueron estafados. Bien. Que figuraban transferencias a terceros, porque incluso le dan el número del CBU. Bueno, eso pasa más con gente mayor o con gente por ahí que ellos tienen alguna información, que están esperando algún pago o algo. Y lo otro son los ciberataques, donde las personas atacantes no es una persona que llama, sino que se llama phishing, que es como como pescar, que es que mandan correos electrónicos, mensajes de texto, sitios web falsos que parecen legítimos, y la gente hace un clic ahí y ahí obtienen toda la información que tiene la persona, como contraseña, número de tarjeta de crédito, datos. ¿Pero cómo llegan? Bancarios. ¿A través de qué? De la computadora, a través de un mensaje de texto. Por ejemplo, te pueden mandar que son del banco tal, sí, y uno... sí, entras. Claro, no solamente eso, pueden ser sitios que uno está navegando y aparece como del banco, y uno hace un clic ahí, y ahí es una técnica, digamos, informática, no es que es automático. Una vez que uno entra ahí, queda vulnerada su seguridad. Nosotros decíamos en el barrio, antes usábamos el famoso cazabobo. Sí, el cazabobo es más cuando es con un engaño, ¿no? Que te llaman. Esto es, yo no sé si te ha pasado o le ha pasado a la gente que está escuchando, pero por ejemplo te llega un mail del correo, suponte que no es el correo, por eso hay que mirar bien el lugar, el origen, el nombre del correo, que no dice correo argentino, sino otro nombre, como que tenés un paquete, y que tenés que como apretar hacer un clic en un lugar para tener la información, y ahí con eso uno está como autorizando a entrar en su computadora. Eso es más técnico que lo otro es como más rudimentario. Claro. En esos casos, bueno, primero hay que hacer la denuncia penal, primero avisar al banco, ¿no? Hay casos en que pueden hacer un stop debit, un bloqueo de la cuenta para que no siga sucediendo, porque a veces son hasta cuotas, sacan créditos. Ajá. Y van entrando las cuotas. Y la denuncia penal como una estafa, y con eso vienen a la oficina, con la denuncia penal, con la constancia del banco y toda la documentación que tengan respecto a esos débitos que se le hicieron. Nosotros recibimos la denuncia y bueno, se cita al banco en el caso en que no sea una medida o una entidad de intermediación financiera, que muchas veces pasa que sacan, como te digo, créditos, y ahí llamamos a la financiera, suponte X, y ellos la mayoría de las veces le dan de baja a los créditos, lo anulan. Ajá. Cuando sean, bueno, y la entidad bancaria nosotros la citamos
la intimamos a que informen y acrediten qué medidas de seguridad tomaron en estos casos, y la mayoría se llega a un acuerdo que depende de la voluntad de la persona que hace la denuncia. Muchas veces el banco ofrece no pagar todo, no devolverle todo, pero sí una parte importante, porque presentan una propuesta conciliatoria a fin de evitar una multa, una sanción, porque ellos tienen un deber de seguridad frente a los consumidores, y si no se las imputa, ellos tienen la posibilidad de defenderse mediante un descargo, y después, bueno, se le aplica la multa en caso en que se verifique el incumplimiento. Sandra, y yendo puntualmente a Balcarce, ¿ustedes han tenido que intervenir en estos casos y con qué asiduidad? Sí, nosotros, sin hablar de casos puntuales, en general, hay entidades bancarias que han tenido este problema. En la mayoría de los casos se logra un acuerdo. Si el consumidor no está obligado a aceptar la propuesta conciliatoria, lo que pasa es que si la entidad no presenta una propuesta conciliatoria, puede someterse a una multa, y como la multa son multas altas, generalmente se llega a un acuerdo. La multa contra el banco, decís Contra vos. el banco, sí, por supuesto. Que tiene que ser mayor que el monto, es mucho mayor que el monto en que... A resarcir. Claro, entonces les conviene llegar a un acuerdo acá, y bueno, en los casos que no hubo tantos, que no se llegó a un acuerdo, se las imputa y bueno, se les aplica la multa. Y ellos, bueno, también tienen la posibilidad de ir al contencioso administrativo y presentar una demanda contra esa resolución. Contra la entidad. Exacto. Ahora, estuvimos hablando con uno de los damnificados y siguiendo esta línea que proponés vos, que comparto, la de no mencionar ni nombres, ni empresas, ni bancos, pero me decía uno de los damnificados que llegó el momento donde el banco le hizo una oferta, creo que la mitad de lo que había perdido, y la persona tenía cheques dados y se vio casi obligado a aceptar, pero no porque estuviera convencido de que estaba bien lo que estaba haciendo, sino por la necesidad. Bueno, pero cada caso es particular. Sí. Nosotros no obligamos a nadie a aceptar ni no aceptar una propuesta, e incluso ellos tienen la posibilidad de, como nosotros tenemos un universo acotado de sanciones que tienen que ver con lo que la ley establece, no podemos aplicar ni daño moral ni nada, ni los otros daños que él haya tenido que no sean efectivamente patrimoniales, y efectivamente probados, puede iniciar una acción judicial, no está obligado, puede pedir una medida cautelar, para que eso depende del consumidor. Obligado a aceptar un acuerdo, no sé, particularmente habrá sentido que necesitaba solucionar su tema, pero eso no depende de nosotros. Y bueno, cada caso es diferente. Bien, Sandra, cuando empezamos la charla hablábamos del famoso cuento del tío, el cazabobo y esto más cibernético, ¿no? Sí. Ahora te pregunto, algo estimativo, ¿qué cantidad de casos variados de estos hemos tenido en Balcarce en este año? ¿Tenés un número aprox? No, un número aproximado no, pero en un momento hubo bastantes casos. ¿En un momento especial, por algo especial? Son como oleadas, digamos. Una vez que se dan a publicidad y se conocen, la gente como que toma otros recaudos, y por eso es importante que la gente sepa cómo defenderse, ¿no? Cómo evitarlo. El tema es no dar ningún dato obtenido personal a nadie que llame por teléfono ni que se lo pida por mail, y lo otro, ingresar a lugares que sean oficiales de los bancos que cada uno trabaja o es cliente, y que sean páginas oficiales. Generalmente no piden ese tipo de datos las páginas oficiales, menos los códigos o las claves. Sí. Ahora me quedó algo dando vuelta y con esto no te molesto más, Sandra.
En el momento de la charla dijiste vos, nosotros tenemos una variedad de situaciones, pero no contemplamos salvo lo económico. O interpreté mal yo. No, una cosa es lo administrativo, que nosotros Sí. podemos poner una multa en caso que no lleguen a un acuerdo. Sí. Ese acuerdo es voluntario. Sí. Y después existe la posibilidad, las dos cosas a la vez se pueden hacer. Ajá. Una demanda judicial contra el banco, donde uno puede reclamar todo lo que implica en todos los rubros indemnizatorios. Los daños recibidos. Claro, los daños, incluso los daños morales. Claro. Bien. Entonces la persona, a ver, discúlpame, la persona puede decir, mira, no es lo que corresponde, no me dan toda la guita, yo tengo que arreglar con el banco porque necesito la plata, pero a su vez él puede iniciar una demanda buscando el resarcimiento de lo que ha perdido y los daños. El resarcimiento pleno. Muchas veces, por supuesto, los bancos hacen el acuerdo con una cláusula que dice que no puede reclamar nada ante la justicia. Bueno, todas las eso tienen a no favor. siempre pasa y Qué bueno, eso depende del consumidor. Claro. Pero bueno, lo que puede intentar es judicialmente alguna medida para evitar que siga sucediendo, ¿no es cierto? Eso, bueno, ya depende de... Nosotros eso se lo informamos. Siempre ellos tienen expedita la acción judicial, no importa que dicen por acá que es administrativo, y es a los efectos de llegar a un acuerdo o a una multa, digamos, en el caso que no se llegue. Bien. Sandra, ahora sí te prometo que es la última. Sí. En estas acciones contra los bancos, sin mencionar ninguno, como pusimos de entrada, los hechos que han ocurrido, ¿han sido en bancos variados o en alguno puntual? No, en bancos variados. Bien, muy bien. Sandra, muchísimas gracias por... De nada. Ya te seguiremos molestando en cualquier otro momento. Ha sido muy amable. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Sandra Vivó, abogada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Bueno, es mucho más de lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Está hablando de una cifra importante, dice que ha sido. Y no es exclusividad de un banco, sino de varios. Entonces ya esto se abre el juego, ¿eh? Porque hoy empezamos el programa hablando de un banco, después se sumó otro banco que había ocurrido el hecho hace casi un año atrás. El vecino, estuvimos hablando con ese vecino, no quiso hablar, dijo que con lo que había tomado Estado Público para él era suficiente, y cuando le preguntaron algo más, para dar algo más, dijo, bueno, tuve que arreglar con el banco. Arreglé por el 50%, porque dice, necesitaba la plata, tenía cheques dados, tenía que cubrir los cheques, y tuve que arreglar. Pero ahora tiene que saber ese vecino, si está escuchando la radio, que hablamos con Sandra Vivó, la abogada de la Oficina Municipal, y dijo que más allá del arreglo que haya hecho con la